SER Podcast. Coordenada 25, con Aimar Bretos. Y con Clara Ramas San Miguel. Clara, buenas noches. Muy buenas noches, Aimar. Nos has querido plantear hoy 3 coordenadas que están marcando de algún modo la forma de estar en la sociedad estos últimos años. Y esas coordenadas son capitalismo, identidad y comunidad. ¿De qué manera ha transformado el mercado nuestra identidad como seres humanos? Empezamos fuerte, ¿eh? Sí, empezamos fuerte. Tenemos que entender, creo, lo primero, que esta idea de un mercado ha sido algo como antropológicamente inédito en la historia de la humanidad y ha generado una especie de paradoja, yo creo que se podría formular así, de en un contexto social más complejo que nunca, generar la apariencia de que somos individuos absolutamente aislados, ¿no? O sea, se presupone todo un sistema de una gran complejidad de cómo están organizadas relaciones de producción, de reproducción, de uso de recursos naturales, de procesos súper abstractos, pero al mismo tiempo sentimos que somos individuos que estamos ahí como setas, ¿no? Intercambiando y consumiendo. Entonces, esta paradoja creo que es lo que caracteriza cómo queremos estamos. Más especiales que nunca, cuando realmente el mercado nos ha hecho más estandarizados que nunca. Claro, pero nos ha estandarizado de esta manera paradójica, encontrando una suerte de individualidad, de nicho para cada uno, ¿no? De identidades que se consumen, donde nuestros gustos personales, la música que consumimos, parecen hacer los únicos y todos corremos a compartir la lista de lo que hemos escuchado ese año, pero detrás hay un algoritmo que efectivamente nos está repartiendo a todos y poniendo en casillas cada vez más especializadas. Y bueno, el neoliberalismo ha llevado esto a extremos muy, muy avanzados, ¿no? O sea, funcionando como un totalitarismo que nos ha estandarizado a todos. Claro, pero sin darnos cuenta, porque tenemos un poco esta idea del totalitarismo como una especie de imposición de una norma del hombre masa que convierte al hombre gris, donde todos son iguales y hay una especie de poder visible desde arriba. Pero ahora es al revés, o sea, ahora alimentamos esos mecanismos de mercado cuanto más creemos que estamos cultivando nuestra individualidad. Hasta ahora nos identificábamos básicamente por conceptos como religión, como patria, que son conceptos que encierran cierta idea de comunidad. Y ahora no vamos hacia eso. Claro, o sea, las formas tradicionales de pertenencia parecen ser estas comunidades tan densas, articuladas con valores muy fuertes, ¿no? En sentido normativo. Ahora eso ya no es así. Weber lo decía así, en un politeísmo de los valores, ¿no? Cada uno elige los suyos, hay libertad de culto, libertad de opinión, libertad de creencia. Parece ser diferente, pero es cierto que también vemos al mismo tiempo la tentación de volver a eso que parece que se ha acabado, ¿no? Y una cosa que creo que tenemos que entender es que eso ya no se puede volver a ello, porque cuando funcionaba precisamente porque era lo que había, no se cuestionaba, era lo que iba de suyo, nadie tenía que verbalizarlo siquiera porque era lo que regía. Ahora la identidad de estas ideas comunitarias se presentan como una especie de opción más en este mercado identitario, como una especie de simulacro, ¿no? Donde uno puede elegirse como tradicionalista o como progre, pero es todo parte de un mismo juego de identidades, de un mercado que ya lo ha arrasado todo, ¿no? Y de ese nihilismo no podemos volver atrás de alguna manera. Les estás echando un jarro de agua fría enorme a los conservadores. Y más que vendrán la conversación, yo creo. ¿Cómo se ha reflejado todo esto de lo que estamos hablando en la política? Bueno, pues de entrada creo con estos intentos, ¿no? Que a mí me hacen en parte gracia de pensar que se puede verdaderamente refundar esta comunidad. Y los efectos en esto son muy reales. Yo pensaba en esto, fíjate, Aimar, todos estos nuevos discursos que hay en estas nuevas derechas, pensaba en todas las nuevas teorías de la conspiración que a veces aparecen, ¿no? Yo he llegado a escuchar o a leer hasta teorías de que hay demonios, ¿no? Luciferianos que están viniendo de un más allá para traer la ideología feminista woke a la Tierra, ¿no? Y no es así. Que no, bueno, no sé, supongo que no. O el famoso Pizzagate, donde se decía que es que Hillary Clinton tenía un sótano donde había abusos sexuales de niños, ¿no? Pero siempre, fíjate... Escucha que la gente que sostenía aquello, los de QAnon, los de QAnon, que no eran 3 amigos. No, y esto tenía conexiones además con el Estado profundo americano, con cargos del ejército. Hay un documental que está muy bien. Pero lo interesante, fíjate, que siempre cogen como... O también este pánico ahora con lo trans, ¿no? Van a pervertir a los niños. Entonces, fíjate que siempre como el punto al que aluden es los niños o los más vulnerables o
están o la amenaza del inmigrante como aquel que va a violar a nuestras mujeres, ¿no? Siempre es mantener una idea cerrada de comunidad donde todo este miedo a la izquierda, básicamente, disuelve la pertenencia a una comunidad sólida y donde siempre se habla de niños, de mujeres, ¿no? Infantilizados completamente como víctimas vulnerables. Y creo que se defiende esta idea de comunidad tan fuerte desde aquí, con un carácter además religioso muy fuerte. Lo decía J.D. Vance, diciendo, bueno, es que la idea del vicepresidente exacto de Estados Unidos, que decía, lo raro es que a la izquierda le afecte lo que pasa en el mundo, porque lo natural, siempre aquí lo natural es como el expediente normativo, ¿verdad?, es que te importe primero tu familia, luego un poco tu vecino, pero menos, luego el miembro de la comunidad ya de vez en cuando, y lo de fuera menos, ¿no? Pero es como siempre comunidades cerradas pensadas como familias, ¿no? Y creo que esto es una manera muy peligrosa de pensar la comunidad política, equipararla a una lógica identitaria familiar, porque ¿qué pasa con el que no es como yo? No me puedo entender con él. Bueno, si ni siquiera me entiendo con mi familia muchas veces. Te iba a preguntar quién forma hoy el pueblo desde el punto de vista político, porque la Constitución de Estados Unidos empieza diciendo "we the people", nosotros, el pueblo. ¿Cuál es la comunidad política hoy en día? Bueno, se da esta tensión de que, digamos, toda la tradición moderna y todos los pensadores políticos modernos han tratado de pensar ese sujeto de la política a la medida, básicamente, del Estado-nación, es decir, de un grupo de población arraigado en un territorio finito. Pero claro, tenemos eso, ¿no? Y soberanías políticas estatales, con instituciones, con parlamentos y demás, muy bien, pero al mismo tiempo tenemos el mercado global del que hemos hablado antes. Entonces, claro, we the people pues puede estar en las constituciones de cada estado, pero ¿quién regula ese todopoderoso mercado? Por eso algunos han hablado como de un nuevo feudalismo, ¿no? Varoufakis y compañía. A mí no me gusta porque creo que oscurece el carácter capitalista de ese mercado, que sigue siendo un mercado capitalista. Pero tiene este sentido quizás de pensar que hay poderes no democráticamente controlados, precisamente también por este carácter global que no está limitado a un territorio. No es Estados Unidos o Francia o Alemania o Noruega, es global. ¿Hasta qué punto la política ha perdido la capacidad de comunicarse o hablarle a una generalidad para pasar a dirigirse a grupos muy concretos y además grupos que muchas veces son excluyentes entre sí? Bueno, esto se suele decir, yo no estoy del todo de acuerdo, es una crítica, ¿no? Susan Neiman, que es una filósofa americana, bueno, de Harvard, ahora está en Alemania, tiene, por ejemplo, esta lectura. Ha dicho, bueno, la izquierda ha renunciado a este discurso universalista de dirigirse a todo el mundo y se ha convertido, exacto, ¿no?, a grupitos identitarios, y esto es lo woke, ¿no? Y por eso ella dice, la izquierda debe mantener esta vocación universalista, eso no tiene nada que ver con lo woke. Pero yo creo que otra manera de entender esto es decir, bueno, eso también que llamamos pequeños grupúsculos muchas veces han sido maneras de expresar que eso que llamábamos universal previamente también estaba muy cerrado. Y finalmente... ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que se hacía pasar por universal lo que acababa siendo un contenido muy concreto, que básicamente era hombre, burgués, blanco, europeo, ¿no? De clase media, etcétera. Entonces, parte de estas políticas llamadas a veces mal de la identidad también tienen que ver con decir, oye, cuidado que esta noción de universalidad es demasiado estrecha, vamos a ampliarla, ¿no? Dicho lo cual, yo también soy crítica. Es cierto que en algunas, desde el lado de la izquierda ha habido algunas tendencias o tentaciones, yo creo, de pureza, ¿no? De un excesivo agravio que creo que no ayudan. Pero bueno, en la derecha ni te cuento, ¿no? ¿Cómo que un excesivo agravio? A ver. Como un intento de... Wendy Brown esto lo cuenta bien, ¿no? Un intento de construir tu identidad exclusivamente desde la opresión y el daño sufridos. Y eso te lleva a una especie de subjetividad siempre a la defensiva, siempre con una especie de indefensión aprendida, de yo soy un puro producto de la opresión. Y claro, desde ahí, a nivel de agencia política, es difícil salir, ¿no? Porque si estás puramente oprimido, ¿cómo vas a luchar o cómo te vas a emancipar? Entonces, eso es cierto que es una cierta tentación. O también pensar tu identidad en términos donde finalmente, si tú solo te defines por esa posición de opresión que has ocupado, al final también estás validando el otro polo, ¿no? Pues porque toda identidad oprimida por una norma también necesita una norma. Entonces, no puedes limitarte a reivindicar soy la persona, yo qué sé, una identidad de género disidente, vale, pero no eres solamente eso, porque si solamente fueras eso, presupondrías siempre una identidad de género normativa, que es lo que queremos precisamente abolir, que no exista, ¿no? Entonces hay que ir como un poco más allá, creo. ¿Quién es el sujeto político hoy para la izquierda transformadora? Yo creo que el de siempre. Todo aquel sujeto político que trate de hacer una cosa muy difícil, que es poner cara y objetivos políticos a una lógica que es muy abstracta, que es la lógica del capital, ¿no? Que opera casi como una especie de
Marx lo dice como un sujeto automático que se mueve a sí mismo y no responde a nadie. Incluso los capitalistas están sometidos, ¿no?, al imperativo de enriquecerse cada vez más y producir más beneficio. Claro, eso no es una persona. No se cura quitando a Jeff Bezos. Es un sistema, es una estructura, ¿no? Entonces, el sujeto político de la izquierda pues es todas aquellas alianzas y articulaciones que diagnostican qué efectos nocivos tiene este funcionamiento abstracto del capital, que son funcionamientos nocivos sobre los cuerpos, sobre el trabajo, sobre el planeta, sobre los recursos naturales, sobre nuestro propio psiquismo, ¿no? Entonces ahí creo que hay articulaciones que se hacen con el feminismo, con el ecologismo, con todos los movimientos. ¿Hasta qué punto la identidad es la única forma de emancipación que le queda a la izquierda después de las derrotas históricas? Bueno, yo creo que no debe serlo y que aquí también hay una cierta tentación de la resignación, ¿no? De, bueno, dado que ha habido una cierta derrota política, contentémonos con gestionar el capitalismo de una manera un poquito más amable, aspiremos de manera aspiracional a formar parte de la clase media, y yo creo que eso no es lo que debe hacer la izquierda. O sea, que ahora mismo el capitalismo que enfrentamos es salvaje, sus efectos destructivos sobre nosotros mismos, sobre los cuerpos, sobre el planeta son devastadores, y eso hay que ponerle nombre, y se llama capital, es que no se llama de otra manera. O sea, digamos que la batalla política ya ha ido tan lejos. Los libertarios están... Milei con la motosierra está diciendo que hay que acabar con el Estado. Bueno, pues la izquierda deberá decir, pues hay que acabar con el capital, ¿no? Vamos a preguntarnos cómo se hace esto, pero creo que conformarse con menos es peligro de, literalmente, de muerte para el planeta y para nosotros. Pero no hay una propuesta que consiga ser... Entiéndeme lo que quiere decir, ser sexy como ha sido Milei para Argentina, ¿no? Que consiguió seducir a un grupo enorme de gente. En el lado contrario no existe esa capacidad de plantear una propuesta sexy ahora mismo. Una propuesta como épica y sexy. Sí, bueno, pues sí. estamos en ello. O sea, yo estoy de acuerdo contigo en que la izquierda tiene que plantearse cómo generar esos imaginarios, ¿no? O sea, estamos en ello, sí, sí. Hay un punto en estas propuestas, hablabas de los libertarios, por ejemplo, Milei, bueno, aquí en España, Vox, Reagrupamiento Nacional en Francia, Alternativa por Alemania, el trumpismo, todos estos movimientos tienen un denominador común que es que tienen un fortísimo componente nacionalista. No sé hasta qué punto el sueño de la globalización neoliberal ha generado estos monstruos de las identidades país, identidades nacionales, que ahora nos están pasando factura, amenazan con arrollarnos de alguna manera. Sí, bueno, a ver, es que en esa abstracción real del capital no se puede vivir. O sea, y además no existe nunca en condiciones, digamos, puramente abstractas. Siempre aparece como entrelazada con otros parámetros, sociales, antropológicos y demás. Entonces, de alguna forma es natural intentar explotar esas variantes políticas. Incluso la izquierda también las ha utilizado para fines críticos, ¿no? Pensemos, no sé, en América Latina es evidente, el componente nacional se ha podido articular con proyectos emancipadores. Yo creo que eso depende de cómo políticamente se juegue. Esa tentación, digamos, de reacción cerrada, como identitaria, nacionalista, va a estar siempre. Es que lo hemos visto en los últimos 4 siglos, ¿no? Como decía la Escuela de Frankfurt, el que no quiera hablar de capitalismo deberá callar también sobre fascismo. Es que no se puede entender esta reacción de extrema derecha sin estas lógicas del desarraigo neoliberal, de la mercantilización, etcétera, ¿no? Dicho lo cual, a mí me parece una manera, como decíamos antes, especialmente perniciosa de pensar la comunidad por lo cerrada que es, y también porque me parece profundamente resentida, ¿no? Cuando uno escucha a Vox, Nietzsche tenía una idea, creo, muy aguda. Nietzsche decía que para evitar sufrir, a veces, para evitar sentir el dolor, ¿no?, del desamparo, del desarraigo que todos sentimos, decía Nietzsche, uno puede optar por atacar a alguien que tiene enfrente, ¿no? Buscar un chivo expiatorio o generar rabia para tapar el dolor. Y creo que muchas veces la respuesta de la extrema derecha pasa por esto, ¿no? Pues por buscar, digamos, focalizar un sujeto en el que vengarse y tapar de esa manera su propia frustración. Y para mí creo que no es la salida, ¿no? O sea, que es que hay que pensar las coordenadas por las cuales estas condiciones socioeconómicas nos generan tanto desamparo y tanto desarraigo a todos. Si te hablo de identidad europea, ¿qué me dices? Pues casi una especie también de contradicción en los términos, porque en realidad lo europeo ha sido también siempre una apuesta por el lugar de una suerte de universalidad, si quieres decirlo así. Al final Europa es la filosofía, ¿no? Otros dirían incluso, es la herencia cristiana. Vale, incluso te lo compro. El cristianismo es la religión en parte más abstracta y más universal. Para empezar, Dios ha muerto. Hay una historia ahí que nadie sabe muy bien, especulativa, con la Santísima Trinidad, ¿no? Y los cristianos pueden ser cualesquiera. O sea, siempre los productos como que genera Europa tienen esta especie de
Una complejidad fascinante. De complejidad, ¿no? Sí. Y de pretensión de universalidad. Entonces, bueno, creo que esa herencia tiene que ver con defender esa noción de derechos humanos. Lo estamos viendo ahora en Gaza. Quiero decir, si algo tiene que hacer Europa para ser europea es defender que se están cometiendo violaciones a los derechos humanos, pienso. Hemos escuchado este fin de semana a Santiago Abascal hablando de el califato de Bruselas, para referirse a la Unión Europea, el califato de Bruselas. Y yo te pregunto, ¿la islamofobia está construyendo la identidad de la Europa del futuro? Depende de cómo, o sea, podría ser fácilmente si se piensa desde estas lógicas que decíamos antes de busquemos un enemigo externo con el cual tapar el miedo que tenemos, pues a perder, entre otras cosas, nuestros propios privilegios. Eso se puede hacer con el Islam, se puede hacer con cualquier otro, ¿no? En el caso de Abascal, además, en fin, su posición a este respecto y lo que tiene que ver con el conflicto también palestino, pues quizás algo tiene que ver con eso, ¿no? O sea, que hay también un apoyo aquí a Israel patente, pero no sé si, como en la novela de Houellebecq, ¿no? No sé si va a ser el Islam el asunto central en Europa en los próximos años o no, pero lo que sí sé es que desde luego esta extrema derecha va a trabajar porque sea alguna cosificación de un otro amenazante, ¿no? Que puede ser el Islam, puede ser la inmigración, pero es que también puede ser el feminismo, ¿no? Entonces, bueno. Me encanta charlar contigo, Clara Rama San Miguel. Mil gracias. Un gusto. Gracias a ti, Aimar. Adiós. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.